Bendiciones, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios en este momento, ¿verdad? Por cada uno de ustedes que ha estado orando, hermanos, por mi salud. La verdad que sí fue una semana un poco complicada, pero gracias a Dios aquí estamos. Gracias, hermanos, por sus llamadas, por sus mensajes, ¿verdad? Que han sido de gran motivación y de aliento para poder seguir adelante, ¿verdad? Y la verdad que les agradezco, hermanos, infinitamente, ¿verdad? Por sus atenciones, ¿verdad? Por esas respuestas que hemos tenido. Y también, hermanos, comentarles que ya el próximo domingo, probablemente, ¿verdad? Ya hay casi un 90%, ¿verdad? De que vayamos a reunirnos en el templo y, claro, ¿verdad? Siguiendo los lineamientos, ¿verdad? Que nos ha dado el gobierno. Entonces, nuestro gobierno, ¿verdad? Que dice que pues la iglesia no es esencial, ¿verdad? Y que por eso no han dado esta apertura, pero la verdad que cuando vemos esos expendios, hermanos, haciendo fila a la gente, ¿verdad? Para comprar su cerveza y el otro día fui al Oxxo y miré ahí también que por persona le están vendiendo, dice el letrero que está ahí, por persona pueden llevarse 48 latas de cerveza. O sea, ¿dónde vemos el control de la autoridad, ¿verdad? Donde vemos realmente que sea una necesidad, pues eso. Pero bueno, es el gobierno, ¿verdad? Entonces, estemos orando, hermanos, para que realmente pues podamos ahora sí como iglesia. Ya muchas iglesias han abierto, ¿verdad? Que han tenido el permiso del gobierno y esperamos que en esta semana ya nosotros podamos también, con el favor de Dios. Entonces, en la semana, hermanos, vamos a estar subiendo un video a partir, yo creo, del lunes o a más tardar el martes. También, hermanos, para estarles dando instrucciones cómo va a ser el regreso a la iglesia, ¿verdad? Con esos protocolos, ¿no? De guardar distancia, el gel, la edad de las personas, hasta qué edad, ¿verdad? De los niños y todas esas cosas. También un video que hicieron las muchachas, ¿verdad? Aquí para ubicarnos en el templo, al estar recibiéndolos también. Y luego también, hermanos, pues ellas recibieron esta capacitación, ¿verdad? Este curso del COVID en el IMSS. Entonces ellas están avaladas pues para hacer este trabajo, ¿verdad? En este caso Maite y Sara aquí en 28 y en Mexicali pues fue AMSI, ¿verdad? Entonces le digo, vamos a estar pasando, hermanos, este video a partir del día lunes o a más tardar el martes para que usted lo vea, ¿verdad? Y podamos, hermanos, asistir a la iglesia, ¿verdad? Bajo estos lineamientos, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar especificando cada una de las instrucciones, hermanos, que necesitamos llevar a cabo. Muy bien, entonces, hermanos, en esta tarde quiero que abra su Biblia, por favor, conmigo, hermanos, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a estar leyendo, hermanos, esta lectura, y luego vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a estar leyendo 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dice el apóstol Pablo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros,
así como lo hacéis. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, en esta hora que podemos venir ante tu presencia una vez más en este día. Y queremos pedirte, Señor, perdón por nuestros pecados. Señor, que esta reflexión pueda hallar cabida también, Padre, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para poder entender tu palabra y podamos asirnos de esta esperanza gloriosa que tenemos en ti. Bendice, Señor, las necesidades de tu iglesia, a mis hermanos, y que podamos estar atentos, Señor, en este momento a esta enseñanza de tu palabra. Padre, por implorártelo todo, pedírtelo, en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. El domingo anterior, bueno, nada más quiero hacer un pequeño enlace, ¿verdad? De lo que estuvimos viendo el domingo pasado, ¿verdad? Estuvimos mirando o estábamos reflexionando sobre los pilares del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Miramos cómo el Señor viene por su iglesia y dice la palabra de Dios que estaremos juntos con el Señor por siempre, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo y anima a la iglesia, dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces vimos que esos pilares pues radicaban, hermanos, o descansan en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y con esa confianza nosotros estamos descansando, ¿verdad? De que Él resucita, ¿verdad? Está a la diestra del Padre, Él es primicia de los que durmieron, ¿verdad? Y dice, y después los que son de Cristo en su venida. Vimos también, hermanos, que el otro pilar es el poder de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios que levantó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Con su poder, dice, así también nos levantará juntamente con Jesús. Dios lo hará, ¿verdad? Dios va a hacer todo esto. Y también vimos que es por la palabra del Señor. El apóstol Pablo decía, esto digo, dice, en palabra del Señor. Y vemos que la palabra del Señor pues es lo más confiable, hermanos, que tenemos, y debemos descansar en ella, ¿verdad? En esta promesa gloriosa, ¿verdad? Entonces, ahora el apóstol Pablo va a entrar en los textos que leímos. El apóstol Pablo va a entrar en otro tema, ¿verdad? Para seguir alentando y motivando a la iglesia en Tesalónica, ¿verdad? Y precisamente, hermanos, el tema tan importante que surge también aquí, ¿verdad? Es sobre el día del Señor, ¿verdad? El día del Señor. Dice el versículo primero, gusta acompañarme por favor. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, dice, de que yo os escriba. Los tiempos y las ocasiones, ¿verdad? Los hermanos tesalonicenses tenían sus dudas acerca del día del Señor, ¿verdad? Tenían curiosidad, ¿verdad? Tenían esa curiosidad. ¿Cuándo será, verdad? Podían preguntarse de ellos. ¿Cuánto va a durar, verdad, este evento del día del Señor? Y el apóstol Pablo les dice, ustedes no se preocupen, ¿verdad? No tienen necesidad de que yo les escriba, ¿verdad? Dice acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, dice, de que yo les escriba. Porque dice el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente, ¿verdad?, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, es admirable, hermanos, cómo en su corta estadía en Tesalónica, el apóstol Pablo les instruyó a la iglesia, ¿verdad?, sobre estos eventos tan importantes, ¿verdad? Porque relativamente el apóstol Pablo estuvo poco ahí, pero él les había instruido, ¿verdad?, a través de estos eventos, ¿verdad? De estos temas doctrinales básicos, ¿verdad?, para el creyente. Y hermanos, esto lo aprendemos a través de la enseñanza, ¿verdad?, en el discipulado. Y es importante, hermanos, que como creyentes nosotros también sepamos de estas doctrinas, ¿verdad? Sepamos estas doctrinas. Por eso la invitación constante, ¿verdad?, para que cada uno de nosotros asistamos a los estudios de la palabra de Dios, a las células, a los grupos pequeños, ¿verdad?, que se hacen en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque todo esto nos ayuda a salir de la ignorancia, ¿verdad?, en cuanto a estas doctrinas. Es de asombrar, ¿verdad?, como una iglesia tan joven
como Tesalónica, ya sabían, hermanos, del arrebatamiento del Señor Jesucristo, sabían, hermanos, del día del Señor, pero todo esto ellos lo llegaron a conocer o a entender o a aprender a través de la enseñanza, pues, del apóstol Pablo. Y así es como usted y yo, ¿verdad? Vamos a estar aprendiendo estos temas básicos e importantes para nosotros como creyentes. Entonces, dice aquí el versículo 2: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿verdad? Y aquí la palabra clave, hermanos, la palabra clave es el día del Señor, ¿verdad? El día del Señor. Hermanos, y el día del Señor básicamente, fíjese bien, básicamente es cuando el Señor manifiesta su santidad trayendo un juicio sobre algún pueblo o alguna nación, ¿verdad? Esto lo vemos constantemente en el Antiguo Testamento. Y en este caso, que está aquí en Tesalonicenses, está hablando sobre un evento sobre el mundo entero, ¿verdad? Porque habla de destrucción repentina, ¿verdad? Y dice, del cual no van a escapar, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, la Biblia dice que cuando Cristo regrese, ejecutará su juicio sobre todos los que le rechazaron, ¿verdad? Sobre todos los que le rechazaron. Vemos también que en segunda de Tesalonicenses algunos estaban enseñando que Cristo ya había venido, como mencionábamos el domingo anterior. Entonces vemos, hermanos, que es muy malo, que es malo, ¿verdad? Definitivamente, que no es bueno, que no es sano el ponerse fechas, ¿verdad? El establecer fechas, ¿sí? Cuando hablamos de profecías y todo esto, no es bueno, ¿verdad? Establecer fechas. Estaba mirando leyendo acerca de la historia en la iglesia y acerca de este evento, precisamente el Día del Señor, estaba mirando que un hombre llamado Montano, ¿verdad? En el siglo I, en el 125, él dijo que Cristo ya se había manifestado, ¿verdad? Y que se apareció en el rincón de su casa. Imagínense nada más. Y luego también está otro hombre llamado Julius, ¿verdad? Este hombre fue un teólogo romano. Dice que Cristo, él estaba profetizando, ¿verdad? Diciendo que Cristo venía en el año 500, ¿verdad? O en su defecto en el año 800. Tenemos este hombre también, José Smith, ¿verdad? Líder de los mormones, o de los santos de Jesucristo de los últimos días, como se les conoce, ¿verdad? Este hombre afirmó en el año 1825 que Dios le reveló, ¿sí? Que Dios le dijo que Cristo vendría a los 56 años después de su muerte. Vemos también que esta mujer llamada Elena G. de White, ¿verdad? Líder de los adventistas, esta mujer dijo en una conferencia en 1856, ella dijo: Cristo va a venir, dice, cuando todos los que asistieron a esta conferencia mueran, ¿sí? Otro hombre, ¿verdad? También llamado Pat Robertson, dijo, este hombre era un teleevangelista internacional muy reconocido, y este hombre aseguró, ¿verdad? Garantizó que en 1982 el mundo sería juzgado, ¿verdad? Hablando precisamente del día del Señor, ¿verdad? Que en ese año, en 1982, el mundo sería juzgado, ¿verdad? Hablando del día del Señor. Y tenemos también a Charles Tazel Russell, ¿verdad? El hombre tan conocido, ¿verdad? El fundador de los Testigos de Jehová. Él dijo que Cristo había venido, que ya había venido en 1914. Y su asesor o su brazo derecho, que fue Rutherford, él dijo en 1925 vienen los patriarcas a fundar el reino de Jehová sobre la tierra. Y algunos intérpretes o interpretaciones unas malas interpretaciones, ¿verdad? Vieron el calendario maya, ¿verdad? Como hablando del fin del mundo, ¿verdad? Y ellos dijeron que el 21 de diciembre de 2012 el mundo iba a terminar, ¿verdad? Por eso miramos la película del 2012, ¿no? El año 2012. Y luego tenemos, pero fíjese,
para su tranquilidad, este hombre llamado es tan conocido, ¿no? Yo sé que a lo mejor han escuchado de él, Nostradamus. Este hombre dijo que el mundo terminaría para el año 3797. Entonces vemos que no es algo nuevo, ¿verdad? Que se le pone fecha para el día del Señor o para la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, que esto que no es bueno, ¿verdad? No es sano. Entonces vemos que, hermanos, lo que nosotros debemos entender es que las profecías no nos fueron dadas para que nosotros estableciéramos fechas. El principal objetivo, hermanos, de las profecías es para que se forme el carácter de Cristo, ¿verdad?, en nuestras vidas. Entonces eso es algo que debemos nosotros entender. Dice aquí en Tesalonicenses, el día del Señor, ¿verdad? Porque vosotros sabéis perfectamente, dice, que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, ¿verdad? El día del Señor vendrá. Hermanos, mencionaba ahorita que en el Antiguo Testamento 19 veces se mencionan, hermanos, sobre el día del Señor, y 4 veces no en el Nuevo Testamento. 19 veces y se está hablando sobre el día del Señor o el día de Jehová. Y cada uno de ellos habla con un sentido de inminencia, de cercanía, de expectativa, de expectación, ¿verdad? Siempre está apuntando, ¿verdad?, con ese matiz cuando se está hablando sobre el día del Señor. Por ejemplo, Isaías capítulo 13 dice, aullad, dice, porque cerca está el día de Jehová. Dice, vendrá como asolamiento del Todopoderoso y se llenarán de terror, dice, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como la mujer de parto. Dice, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira. Dice, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los inicuos, o a los impíos, perdón, por su iniquidad. ¿Sí? Joel capítulo 3, versículo 14 dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Sofonías 1, 14, 18 dice de esta manera, gusta acompañarme ahí en Sofonías 1, 14 al 18. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Dice, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra, dice, será consumida con el fuego de su celo. Dice, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Sí? Y también es conocido este día de Jehová, o el día del Señor es conocido como el día de la venganza de Jehová. Dice Isaías capítulo 63, dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Y fíjese lo que dice el versículo 4, la primera parte dice, o el versículo, ¿verdad? El versículo 4 dice, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado.
¿sí? El año de mi redimidos ha llegado. Bueno, volviendo a Tesalonicenses, si vemos, hermanos, cada uno de estos textos que hablan del día de Jehová o del día del Señor, precisamente está hablando, ¿verdad?, de un día de retribución, ¿verdad?, de juicio, ¿verdad?, del cual está hablando el apóstol Pablo cuando dice: el día del Señor vendrá ese como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Se puede imaginar, hermanos, el evento tan tremendo, ¿verdad?, que será lo que es el día del Señor, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que los hermanos tesalonicenses, si los hermanos tesalonicenses, perdón, supieran del día del Señor, pues, ¿qué provocaría en ellos? Bueno, pues en primer lugar, iba a provocar en ellos una indiferencia espiritual, ¿verdad? Una indiferencia espiritual, ¿verdad? Si ellos tuvieran la fecha, ellos iban a decir: no hay problema, el Señor está tardando en venir, falta mucho para que Él venga, ¿verdad? Pero precisamente ese era el cuidado que tenía el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo, de no dar una fecha determinada, ni lo ha hecho Dios tampoco, ¿verdad?, de dar fechas en las profecías, ¿verdad? Pero aquí nos habla de ese día del Señor como un día inesperado, ¿verdad? Es un día, dice que viene como un ladrón. Es un día de vindicación, ¿verdad?, de juicio. Será un evento también inevitable, dice que va a venir como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, ¿sí? Y también será un evento para juicio, dice que será destrucción repentina, ¿verdad? Entonces, lo que vemos nosotros aquí, hermanos, que a nosotros nos toca saber los tiempos, o las fechas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo resucita, ¿verdad? Y dice en el libro de los Hechos que están ahí, ¿verdad?, donde el Señor va a ascender a los cielos, y los discípulos le preguntan ahí, capítulo 1, versículo 6 de Hechos, le preguntan al Señor Jesucristo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, ¿verdad?, que el Padre puso en su sola potestad. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, ¿sí? Hermanos, en pocas palabras, nosotros no podemos saber fechas, no podemos, ¿verdad?, poner fechas acerca de estos eventos proféticos, pero sí podemos saber lo que Dios planea hacer y estar preparados, ¿verdad?, para ese momento, ¿verdad? Entonces los tesalonicenses no necesitaban saber cuándo llegaría el día del Señor, ¿verdad? Ya sabían todo lo que Dios quería que ellos supieran, ¿verdad? Que ellos supieran. Entonces, les decía ahorita que si los hermanos tesalonicenses hubieran sabido del día del Señor, la fecha, provocaría en ellos pues una indiferencia, un letargo espiritual, diciendo: pues falta mucho para que venga, no hay problema, ¿verdad? O tal vez produciría en ellos pánico, temor, ¿verdad? Si es que viene pronto, ¿verdad? O irse al extremo, ¿no? De volverse personas desobligadas. Dicen segunda de Tesalonicenses que algunos de ellos ya no querían trabajar, ¿sí? Dice que se volvieron negligentes, cerraron sus negocios, empezaron a decir: bueno, pues el Señor viene pronto, ¿verdad? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué hacemos esto, verdad? Y ellos estaban con esa expectativa, pues, ¿verdad? Entonces vemos aquí los puntos extremos, ¿verdad? De volverse desobligados, de volverse negligentes, provocar en ellos ese letargo espiritual de decir: Cristo falta mucho para que venga, o el día del Señor, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? El día del Señor, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, ¿verdad?
Entonces los hermanos en Tesalónica o aquí en la iglesia, hermanos, ya habían optado por seguir este pensamiento del apóstol Pablo. Tiene que llamarle la atención y le dicen, hermanos, no se dejen mover fácilmente en su modo de pensar, ¿verdad? Y porque ya había gente que se había desatendido de sus responsabilidades, ¿verdad? Y estaba pasando mucho esto. Entonces no era sano, ¿verdad?, dar una fecha concreta para el día del Señor, ¿verdad?, porque iba a generar precisamente todo esto, ¿verdad? Pero ¿por qué el Señor no lo permite? Bueno, pues para generar una expectativa, ¿verdad?, en la iglesia, y que nosotros estemos preparados y ellos estuvieran preparados espiritualmente para ese día. Entonces, de hecho, estaba viendo que si nosotros leemos en la palabra, como estoy mencionando, muchos seguidores de estos falsos profetas o de estos falsos hombres, ¿verdad?, que estaban diciendo que la venida de Cristo ya se ha efectuado, y a través de estos hombres que ya mencioné ahorita, dice que muchas de estas personas abandonaron sus familias, abandonaron sus empleos, sus estudios, incluso se dice, fíjese, que crearon comunidades, ¿verdad?, para esperar juntos el día del Señor. Dice que algunos hasta se quitaron la vida, ¿verdad?, para ya entrar en el reino de Dios. O sea, hasta ese extremo pues estaba la gente pensando, ¿no?, en el día del Señor, en la venida del Señor, y llegaron hasta ese punto, ¿verdad? Entonces, por eso es que la palabra de Dios, hermanos, no nos da el apóstol Pablo le dice, hermanos, no tienen necesidad de que yo les escriba, ustedes saben perfectamente, ¿verdad?, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer embarazada o encinta. Dice, y no escaparán, ¿verdad? No escaparán. Este día del Señor, hermanos, en sí nos habla de ese día de retribución, de juicio, ¿verdad?, de venganza. Entonces, pero no nos toca a nosotros, ¿verdad?, saber el tiempo, porque una cosa, hermanos, hay que ser realistas, hay que pensar en esto, ¿no?, de que si el Señor nos hubiera querido revelar alguna fecha, Él lo hubiera hecho, pues, ¿verdad? En cuanto al día del Señor y todo esto, Él nos hubiera dejado alguna fecha, ¿verdad? Pero vemos que no lo hizo, pues. Entonces, ni nosotros debemos especular, ¿verdad?, sobre esto. Esas especulaciones de que surgen muchas implicaciones aquí, ¿verdad? Pues que el día del Señor, y que va a pasar esto y que va a pasar lo otro, ¿verdad? Pero la Biblia encierra esto bajo la cobertura, pues, del Espíritu Santo. No está diciendo cuándo sucederá, ¿sí? Porque el Señor mismo ni lo dijo. Dice, ni mi Padre sabe, ¿verdad? Nadie sabe la hora, ¿verdad? Solamente mi Padre, ni los ángeles, solamente mi Padre, ¿verdad?, es el que sabe. Entonces, definitivamente, hermanos, está mal hacerlo, ¿verdad? El estar pensando en alguna fecha tentativa. ¿Qué sucede cuando se hace esto? Bueno, estaríamos atentando contra la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Contra la soberanía, ¿verdad?, del Espíritu Santo, que Él es el que revela las cosas. Pero vemos que no hay un indicio, ¿verdad?, en fechas y todo esto. Entonces, pero sí, hermanos, lo que debemos hacer, y es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque, como he mencionado en otras ocasiones, el punto del apóstol Pablo aquí es alentar a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? No darles una clase de escatología o de eventos futuros, ¿verdad?, sino como un pastor, ¿verdad?, con su corazón de pastor, es alentarlos, motivarlos a seguir adelante, ¿verdad?, y a estar preparados espiritualmente, ¿verdad?, para ese día precisamente, estar preparados. Sí, hermanos, entonces es lo mismo que nosotros debemos hacer también, ¿verdad? Lo que debemos hacer es estar siempre preparados, hermanos, para cuando el Señor se manifieste, ¿verdad? Y qué terrible, hermano, va a ser ese día. Ya lo leímos ahí en los profetas del Antiguo Testamento, que es un día de venganza, es un día de ira, es un día de juicio de parte de Dios. A lo menos en 3 pasajes, hermanos, en el mismo profeta Isaías 34:8, 61:2 y 63:4, ¿verdad?, está hablando
de la venganza de Dios, ¿verdad? La venganza. Viene un día, ¿verdad? El día del Señor en que Él va a ejecutar su venganza, va a derramar su ira sobre este mundo impío, inicuo, injusto, ¿verdad? Pero lo que nos corresponde a nosotros, hermanos, al igual que en la iglesia de Tesalónica, pues es estar preparados espiritualmente, ¿verdad? Espiritualmente. Sí, hermanos. Dice el versículo 4 y versículo 5, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Ok? Dice el apóstol Pablo, no estemos en tinieblas, ¿verdad? No estemos en tinieblas. Hermanos, y obviamente, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo dice, ustedes son hijos de luz, ¿verdad? No son de las tinieblas. Y hermanos, ¿cómo nosotros nos podemos considerar, ¿verdad? Como esos hijos de luz, hijos del día. Bueno, el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, ¿verdad? Sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, las tinieblas nos hablan de ceguera, de maldad, de pecado, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no transitamos ya por ahí, ¿verdad? Nosotros somos, somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Porque ese día, hermanos, va a llegar así como un ladrón en la noche, ¿verdad? Repentinamente. Un ladrón, ¿verdad? Obviamente que cuando va a robar tu casa, ¿verdad? Él no te dice, voy a ir a tal hora a robarte a tu casa, ¿verdad? Déjame ahí las cosas para saquear tu casa. O sea, obviamente, ¿verdad? Que él llega de una forma inesperada, abrupta, ¿verdad? Cuando no lo imaginas. Bueno, así es como el Señor va a hacer esta presentación, ¿verdad? O este día del Señor. Pero el apóstol Pablo dice, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón, ¿verdad? Porque todos ustedes, dice, son hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, ¿sí? Y luego el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 13, él dice, y esto conociendo el tiempo, dice que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis, dice, para los deseos de la carne. Muy bien, entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Estar preparados espiritualmente, bueno, andar en la luz, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. La otra cosa, hermanos, que debemos hacer para estar preparados, y que la iglesia de Tesalónica debería estar preparada, es desechar las obras de las tinieblas. Dice el apóstol Pablo, levántate del sueño, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, levántate del sueño. Tu salvación está más cerca de ti, dice, que cuando creíste, ¿verdad? Y gloria a Dios, hermanos, por ello, ¿verdad? Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Y volvemos al punto, ¿verdad? ¿Cuál es el día? Bueno, el día de nuestra salvación, el día que estaremos con el Señor, o la presentación, ¿verdad? Del día de Dios, este día que está hablando. Dice, vístanse de las armas de la luz, ¿sí? Vístanse de las armas de la luz. Dice, antes ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, ¿verdad? Ustedes son luz en el Señor. Entonces, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dice, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Dice el versículo 8, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido, con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
Y mire qué hermoso, hermanos, el texto, el versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira, ¿verdad? No nos ha puesto Dios para ira, para ese día terrible que espera a la humanidad, ¿verdad? En que va a ser juzgada, en que va a haber juicios, viene la venganza del Dios nuestro, ¿verdad? Él no nos ha puesto para ira, dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o sea que estemos atentos, ¿verdad? A todos esos acontecimientos, expectantes a la venida del Señor o al día del Señor, ¿sí? Dice, o que durmamos, ¿verdad? Dormir en Cristo, ¿sí? Esperarle, ¿verdad? Para la resurrección, que velemos o que durmamos, dice, vivamos juntamente con Él. Y una vez más, mire, el apóstol Pablo vuelve a recalcar, ¿verdad? Lo que decía en el capítulo 4, versículo 18, dice, por lo cual dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, ¿sí? La iglesia de Tesalónica, hermanos, tenía esta iniciativa, tenía de estarse animando, alentando los unos a los otros. Y el apóstol Pablo, después de hablarle, hermanos, así de este día del Señor, ¿verdad? Que va a venir como un ladrón en la noche, que cuando el mundo diga paz y seguridad, ¿verdad? Que va a venir sobre ellos una destrucción repentina, donde el Señor ejecute sus juicios, ¿verdad? Y que no van a escapar, dice, como los dolores a la mujer encinta, ¿verdad? Y que el apóstol Pablo, hablando de todos estos juicios, dice, hermanos, ustedes deben de velar, no deben dormir, deben ser sobrios, deben ser vigilantes, deben estar atentos, deben tener en su corazón, ¿verdad? Ese anhelo constante de la venida del Señor. Mire qué hermoso, ¿verdad? Que nosotros no tenemos fechas de la venida del Señor ni de ese día, ¿verdad? Y eso es lo que nos mantiene, hermanos, expectantes, anhelantes de su venida. ¿En qué nos va a sacar de este mundo inicuo, de este mundo impío, tan injusto, ¿verdad? Pero lo que nos mantiene, nos debe motivar es estar, ¿verdad? Esperando al Señor. Y el apóstol Pablo dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, no nos ha puesto Dios para juzgarnos, ¿verdad? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y ese es el anhelo, ¿verdad? En nuestro corazón, eso es lo que nos debe motivar a nosotros, hermanos, como iglesia, a seguir adelante. Este mundo, hermanos, cada vez está empeorando, no crea que va a mejorar, no crea que va a mejorar, vemos corrupción por todos lados, se está manifestando más, ¿verdad? El hombre de pecado, la injusticia y todo este tipo de cosas que vemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero nosotros estamos anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hermanos, y Dios no nos ha puesto para ejecutar ese juicio sobre nosotros, ¿verdad? Hay del mundo, hermanos, ¿verdad? Que no se ha arrepentido, ¿verdad? Por eso, como mencionaba en un mensaje, ¿verdad? Que enviaba en el WhatsApp, hermanos, esto nos debe motivar a compartir con las personas del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que puedan conocerle a Él como su Salvador personal, ¿verdad? Y por lo tanto, estarnos alentando y motivando los unos a los otros, como lo hacéis, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo a los hermanos tesalonicenses. Ellos ya lo estaban haciendo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le dice, ¿saben qué, hermanos? No deben de bajar la guardia, síganse motivando, síganse alentando los unos a los otros. Hermanos, y ese es el deseo de nuestro corazón, ¿verdad? También alentarle, motivarle a seguir adelante, a seguir firme en el Señor, ¿verdad? Y en su corazón, hermanos, estarle diciendo, sí, ven, Señor Jesús, ¿verdad? Y gracias por esa redención, gracias por esa salvación tan preciosa que has dado a nuestras almas y de la cual, Señor, nos has librado de esa ira venidera, del día, tu venganza, ¿verdad? Del día del Señor que habla tu palabra, ¿sí? Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente, hermanos, y sigamos adelante, ¿verdad? Orando los unos para los otros, hermanos, y motivándonos, ¿verdad? Así como lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, les amamos en el Señor y que el Señor nos ayude, hermanos, para, como mencionaba al principio, ¿verdad?
retomar nuevamente los cultos, ¿verdad?, en el templo. Entonces, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y ya para concluir, hermanos, también pues pedimos sus oraciones, ¿verdad?, por su servidor. Le decía al principio que fue una semana un poco complicada y pues sí tengo ese problema de salud, pero también por nuestro hermano Guadalupe, ¿verdad?, que ha presentado unos problemas de salud también. Entonces estén orando, hermanos, por sus servidores, ¿verdad? Y oren también por aquellos que están involucrados, hermanos, en la alabanza, ¿verdad? Los muchachos que están ayudando, ¿verdad?, que van a ayudar en el regreso a la iglesia. Entonces, y por las necesidades, hermanos, que vayan surgiendo en la iglesia, ¿verdad?, vamos a estar orando también, hermanos, por ellos, ¿sí? Que el Señor, hermanos, les bendiga ricamente. Vamos a concluir, hermanos, con una palabra de oración. Señor y buen Dios, te agradecemos una vez más, Padre, en esta hora que nos has permitido, Señor, compartir esta reflexión, Señor, con tu iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Señor, tal vez tengamos inquietudes, tal vez tengamos preguntas, como tenían los hermanos tesalonicenses, Señor, acerca del día del Señor. Padre, porque dice que así vendrá, Señor, así como ladrón en la noche, para ejecutar este juicio sobre este mundo, Señor. Es un día de venganza, un día, Señor, de ardor, de ira, como dice tu palabra. Señor, ayúdanos para que nosotros, en vez de estar deteniéndonos en todo eso y estar especulando, mejor, Señor, estemos preparados espiritualmente, Señor, para ese día tuyo, Señor. Que estemos anhelantes, expectantes como iglesia, y que nos estemos motivando y alentando los unos a los otros. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice sus necesidades, Señor, sus pruebas, sus luchas, Señor, bendice su salud, Señor, su trabajo, su economía. Bendícele, Señor, en todos los aspectos a tu iglesia, Señor. Danos también, Señor, valor y sabiduría para compartir con aquellos que no te conocen, Señor. Padre, porque ese día es inminente, Señor. Ese día se acerca y, Señor, se debe estar preparado, Señor. Hay de aquellos que no están preparados, que no te conocen, porque recibirán, Señor, la retribución, Señor, a sus pecados. Señor, ayúdanos pues para poder compartir tu palabra, Señor, y también queremos pedirte también sanidad por nuestro hermano Guadalupe Sidas, que le ayude, Señor, en esta situación que él tiene de salud. Señor, lo ponemos en tus manos, Señor, que proveas para alguna necesidad que surja. Señor, también por el problema que tengo, Señor, que tú seas ayudándonos, Señor, en todo esto. Queremos seguir sirviéndote, queremos seguir ayudando, Señor, en tu obra, sirviendo a los santos. Y, Señor, también permite que ya en esta semana podamos reunirnos, Señor, como iglesia, Señor, que es esencial, que es importante, y ya, Señor, necesitamos reunirnos, Padre. Nos ponemos pues en tus manos. Y, Padre, todo esto pues lo ponemos delante de ti, Señor, y gracias una vez más por tu palabra, Señor, que es alentadora, nos consuela, nos motiva, Señor, para seguir adelante. Todo, Padre, te lo suplicamos y agradecemos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues que el Señor les bendiga ricamente, hermanos, y sigamos orando los unos por los otros, ¿verdad? Y alentándonos los unos a los otros, así como lo estamos haciendo. Bendiciones, hermanos, les amamos en el Señor. Gracias.